Gracias por seguir viendo esta entrevista. Si te gustó, no olvides darle me gusta. Suscríbete y activa la campanita. Ok, entonces, mi experiencia en Boston como estudiante fue determinante porque me di cuenta que la danza va mucho más allá de un contexto social, político, económico. La danza es otra cosa. La danza es un arte que trasciende toda circunstancia de orden social o política. Entonces, conocí a bailarines extraordinarios, maestras. Recuerdo con mucho cariño a David Dorfman, que es un maestro de danza contemporánea que se ha relacionado mucho con la música, y yo pude ver en sus puestas en escena que él agarraba bailarines que a la vez eran saxofonistas o percusionistas, y entonces se hacían unas coreografías totalmente amalgamadas entre la danza y la música, y eso a mí me encantó, porque también yo sentía que la danza no era nada más la danza, y lo siento ahora mucho más, ¿no? La danza es un arte y es una expresión que tiene que ver con todo también, que tiene que ver con el trabajo de diseño, con el trabajo musical, con la teatralidad y con una energía que va más allá de una sección, que si la sección de la danza, la sección del teatro, la sección de las artes plásticas. Para mí la danza es un arte total, y desde entonces la concibo así, de esa forma, como un arte total. Por supuesto que el movimiento es, es como una condición interna que va mucho más allá de las palabras, que va más allá de lo intelectual. Y eso es algo que yo creo que es importante que tengamos claro los bailarines, que la danza no es llegar a hacer bien un movimiento o manejar una técnica. La danza es una expresión. La danza es una manera de expresar algo que nos está sucediendo, sobre todo los bailarines libres, ¿no? Entonces, como expresión de arte, la danza tiene que ser concebida como tal, como una forma de arte. Y los bailarines auténticos, vamos a llamarlos así, vivimos adentro del arte. Entonces, bueno, desde esa época yo entendí que la danza era un todo, y en eso me he desarrollado. Luego llegué a Venezuela y decidí fundar mi escuela de movimientos, que pretendía y pretende todavía apoyar y ayudar a los estudiantes a que se encuentren a sí mismos y que aprendan a desarrollar su propia forma de expresión. ¿Qué es lo que pasa? Que yo entiendo que cada quien hace lo que quiera. De hecho, yo hice lo que quise y lo voy a seguir haciendo. Y me planteé desarrollar un trabajo mío con estos elementos técnicos, por supuesto, elementos de excelencia en lo que tiene que ver la danza, pero también en una búsqueda muy propia, que también tiene que ver con una búsqueda muy propia en lo personal, con un análisis personal, con una forma de ver la vida. Y eso es lo que yo quise que mis alumnos y que mis alumnas experimentaran en la escuela de movimientos, que cada quien se encontrara a sí mismo y que a través de la danza o de todo el concepto que significa el arte del movimiento, buscara su camino. Por eso yo no quiero que mis alumnos se parezcan a mí, yo quiero que mis alumnos se parezcan a ellos mismos. Y eso es lo que yo llamo la danza auténtica, ¿no?
el movimiento que viene de adentro. ¿Qué dificultades tuviste para alcanzar todo esto que has trabajado? ¿Qué dificultades tuviste cuando fuiste a Boston, cuando viajaste, cuando fuiste a Cuba, o en estos procesos, cuando estabas creando tu escuela, que funcionaba, que no? Cuéntame sobre eso. Ok. Bueno, dificultades siempre hay muchísimas. Yo afortunadamente no tuve la dificultad de muchos bailarines de la época que eran cuestionados por sus propias familias por ser bailarines. Yo tuve la suerte de contar con una madre espectacular, que la tengo todavía, y un súper padre, médico, psicoanalista, que entendía el universo del arte, ¿no? O sea, que la niña salió artista. Entonces eso puede ser chévere cuando la niña es chiquita y hace ballet, pero cuando la persona decide lanzarse al vacío, así, no es fácil para un padre. Pero al contrario de muchos bailarines de esa época que tuvieron que luchar en contra de sus familias, yo tuve el apoyo total de mi papá y de mi mamá. Entonces para mí eso fue muy fácil dedicarme a ser artista, porque contaba con el apoyo de mi mamá y mi papá. Pero cuando regresé de Boston, que regresé, bueno, como inflada de tantas cosas y de tantas cosas que yo quería hacer, encontré cierta resistencia por las estructuras que ya estaban hechas. Claro, esas estructuras ya habían hecho su camino y ya estaban montadísimos y habían compañías por todos lados. Era una época espectacular en Venezuela, que ojalá se pueda repetir esa época. Pero existía el Festival de Jóvenes Coreógrafos, que creo que no estaba mucho en la onda que yo estaba buscando, que era una onda de fusionar la música y la danza, y bueno, resaltar todo esto latino, caribeño, con el arte contemporáneo. Y yo tenía más o menos esa búsqueda en ese momento, y vine, audicioné para Jóvenes Coreógrafos y no me aceptaron. Y yo había montado una pieza bellísima, con música original, con vestuarios originales, bueno, en fin, no fui aceptada y fue el primer rebote que tuve, el cual me causó mucha tristeza, pero también entendí que aunque yo era muy chiquita y muy jojota, también los demás muchachitos de los Jóvenes Coreógrafos lo eran, pero ellos tal vez tenían ya ese arropo de la estructura que ya existía, y yo no, yo venía sola, independiente. Entonces, sin duda había mucho que trabajar, pero el rechazo fue más o menos lo que me dijeron, fue que mi trabajo era muy doméstico. Entonces, yo todavía me estoy preguntando qué significa que un trabajo sea muy doméstico, ¿no? Prefiero no nombrar personas porque esta es una entrevista que se puede extender y yo creo que cada quien, bueno, tomó sus decisiones. En ese momento la decisión fue que Silvia no va para el baile. Y entonces yo dije, bueno, Silvia no va para el baile en los Jóvenes Coreógrafos, pero Silvia va a hacer su propio camino. Y yo me voy a buscar las maneras de hacer mi propia plataforma para poder mostrar el trabajo mío y el trabajo de mucha gente que también quiere mostrar su trabajo. Entonces, no solamente monté mi escuela de movimiento, sino que monté un festival que se llamó el Festival del Movimiento. Entonces me alié con un hombre extraordinario a quien yo amo mucho, que es Nelson Sánchez Chapellín, y que aparte es como mi tío, somos familia. Y Nelson, que tenía un trabajo cultural desde hacía muchos años en diferentes partes del país, me dijo, Silvia, vamos a hacer el Festival del Movimiento. Entonces llevamos para Ocumare de la Costa, Bahía de Cata, Maracay, Caracas,
una cantidad de agrupaciones de danza contemporánea que no se lo pueden ni creer. Hasta los posmodernistas fueron a bailar allá a Ocumare de la Costa. Y bailamos nosotros, invitamos a escuelas. Entonces el Festival del Movimiento se convirtió en una plataforma alterna a estas otras que ya estaban estructuradas. Hicimos muchas cosas en Caracas, en la Concha Acústica de Bellomonte, en muchos teatros, en fin, pudimos desarrollar, junto con esta alianza entre amistades, amigos de la cultura, hicimos otras plataformas. Entonces, bueno, esa sensación de que no me aceptaron se convirtió en una oportunidad para yo poder desarrollar un espacio para que otros sí fueran aceptados. De eso hay muchísimo material, muchísimo material. Pero hay algo muy bonito del mundo de la danza, porque yo quiero resaltar lo bonito, y es que ese grupo que estaba estructurado ya, que tenían los puestos de poder, tanto en el Instituto Superior de Danza, como en el Teresa Carreño, como en otras áreas culturales gubernamentales, pues. Yo con todos ellos guardo excelente trato, tanto es así que posteriormente hicimos muchas cosas juntos. El tema es que yo lo hice independiente, yo lo hice a nivel privado, como se llama, yo lo hice por mi cuenta, sin subsidios y sin apoyos gubernamentales. Ni antes ni ahora, ahora menos, porque ahora es imposible ser un artista libre y expresar lo que uno quiera, por las